Bueno, queridos estudiantes, vamos a seguir hablando acá de los ejes muy importantes que quedamos la última vez, solamente para terminar a hablar de las gonadotropinas. Acuérdense que como comenzamos a hablar, todos los ejes en el cuerpo endocrinológicos están regulados tanto por retroalimentación positiva, la mayoría por retroalimentación negativa. Entonces, habíamos hablado de la parte de prolactina, hablamos de hormona de crecimiento, hablamos también por encimita algo de TSH y T4. Esta imagen, solo esta diapositiva, es sobre la FSH y la LH. Estas son las gonadotropinas. Algunos ya la han escuchado mencionar. Bueno, cuando se refieren a las gonadotropinas, no es testosterona ni estradiol, ¿eh? Esas son las hormonas sexuales. Las gonadotropinas son esas que se producen en la adenohipófisis y van entonces a los testículos o a los ovarios a estimular la producción de hormonas sexuales. Entonces, esta imagen que tienen aquí en la parte derecha indica cómo actúa la LH. Vamos a ver si se puede poner el cursor. Esta es la LH, no sé si ven el puntero, la hormona luteinizante. ¿Qué hace ella? Pues las células de la teca, esto es un folículo en el ovario, esto es un folículo. El folículo tiene células de la teca, que es la parte más externa, y células de la granulosa, que están en la parte más interna. Bueno, en las células de la teca hay receptores de LH, y mire, los receptores de LH utilizan AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Y qué hace? Bueno, aumenta la transcripción de algunas proteínas que convierte el colesterol en androstenediona. La androstenediona es un andrógeno. Entonces, este andrógeno pasa a las células de la granulosa. ¿Y qué pasa en las células de granulosa? Las células de granulosa tienen receptores para FSH o hormona folículo estimulante, que también utiliza AMP cíclico como segundo mensajero. Entonces, al estimular estas células de la granulosa, se producen otras enzimas o empiezan a producirse más enzimas. ¿Para qué? Para que esta androstenediona, en presencia de la aromatasa, se convierta en estrona y en presencia de 17 hidroxiesteroides deshidrogenasa, se convierte en estradiol. Entonces, este es un vivo ejemplo de cómo las gonadotropinas, estimulando tanto las células de la granulosa como de la teca, producen andrógenos y estrógenos en el ovario. Y lo mismo pasa acá, solamente que en los testículos, que la reacción se da más para las células de Leydig, donde se produce más testosterona, o sea, más andrógenos que estrógenos. O sea que una imagen explicativa de ambas cosas acá, ¿no? Una parte que nos hacía falta es hablar de la hipófisis posterior o neurohipófisis, que ahí es donde se guarda, acuérdense, no se produce, se guardan la hormona antidiurética y la oxitocina. Cuando hablamos de hormona antidiurética es lo mismo que ADH, ¿ok? Esos solamente son sinónimos que hay en la parte médica. Entonces, ¿dónde se produce? Como ya lo comentamos, en el núcleo supraórtico del hipotálamo y solo tiene 9 aminoácidos. Por lo tanto, es una hormona peptídica, como estuvimos hablando. Tiene varias acciones, dependiendo de los receptores que se estimulan. Acordarse que la ADH tiene receptores V1, V2 y V3. Entonces, una de las acciones es un potente efecto antidiurético por la reabsorción de agua en los túbulos renales. Estas son siempre las preguntas de los profetas que ustedes tienen. Vasoconstricción y redistribución del volumen sanguíneo. Esto lo hace al estimular los receptores V1 en el lecho esplácnico. Estimula también la glucogenólisis hepática. Quiere decir que hace que el glucógeno se segmente para producir glucosa. También tiene un efecto indirecto a través de los receptores V3 de estimular la ACTH. ¿Dónde se produce la ACTH? En la adenohipófisis. Participa también en la activación de procesos de aprendizaje y memorización y también estimula la producción y liberación del factor 8 de la coagulación. Entonces, esta imagen de acá
muestra algunos de los mecanismos que ya les mencioné y subdivide los receptores V1, V2 y V3. Entonces los V1, como les mencionaba en la clase anterior, sus receptores están unidos a proteína G. ¿Dónde se localizan? Pues en el músculo vascular. En el músculo liso vascular, ahí es que están los receptores V1 de la ADH. Y se encarga de la vasoconstricción. ¿Okay? En el hospital y en la caja de seguro social y en todos lados tenemos análogos de vasopresina que utilizamos en shock. En shock séptico, en shock refractario, utilizamos vasopresina con este mecanismo de acción, vasoconstricción, ¿ok? Para que sepan. Y los receptores V2, ¿dónde están? Pues están en la membrana vasolateral de los túbulos, de las células de los túbulos distales y colectores. Vamos a ver una imagen más bonita de esa, que son esta imagen hecha por la IA de acá. Entonces, la nefrona, que no es más que esa unidad funcional del riñón compuesta del glomérulo, la cápsula y los túbulos. Bueno, en los túbulos colectores y distal hay receptores de ADH tipo V2. No sé si me siguen el cursor aquí. Estos. Estos son los receptores V2. ¿Verdad? ¿Qué hacen los receptores V2 cuando la ADH los estimula? Pues utilizan la AMP cíclico como segundo mensajero para fosforilar proteínas. Esa fosforilación de proteínas hace que unas vesículas de unas proteínas transportadoras que se llaman acuaporinas 2, aquí donde está el cursor, que ya están preformadas en vesículas, se vayan y se peguen a la membrana, en la membrana vasoluminal de esa célula, de ese túbulo. Una cosa es membrana vasolateral, que es la que está pegada al vaso sanguíneo. Eso es membrana vasolateral. La membrana vasoluminal es la que está hacia el lumen, valga la redundancia, del, eh, del túbulo renal, que es donde va el filtrado glomerular, donde se está formando la orina. Que ahí del filtrado es donde va el agua y los electrolitos y el azúcar y todas esas cosas, que es para esta parte de acá. Entonces, si yo trasloco vesículas de acuaporina, el agua entonces es más permeable para esta célula. Y por eso esta imagen lo dice acá. Mediante la acuaporina entra agua y otro tipo de acuaporina que no necesitan energía ni estimularse, que como lo es la acuaporina 3 y 4, entonces esa agua, esa molécula de agua, pasa al capilar. Entonces, esta es una manera mediante la cual la ADH estimula la reacción de agua. ¿Lo hace como, doctor? Y esto te pregunta de examen. Estimular la translocación de acuaporinas 2 en la membrana vasoluminal, porque eso hasta también son cascaritas. No, que la membrana vasolateral es la que tiene la acuaporina. No, la que absorbe el agua es la acuaporina 2 y está en la membrana vasoluminal, en contacto con el filtrado glomerular, que es donde va la orina. ¿Ok? Clarito. Entonces, hay patologías que aumentan la secreción de ADH y se producen patologías. Que estos son como agarramos a los residentes allá cuando están presentando los morning y le preguntamos criterios diagnósticos y demás. Entonces, cuando se produce mucha ADH, aparece el síndrome que se llama SIAD, que por sus siglas, pues el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que no es más que el exceso de ADH que provoca la dilución de la sangre, ¿ok? Por lo tanto, produce hiponatremia y una hipoosmolaridad, ¿ok? ¿Cuáles son las principales causas de un SIAD? Pues las podemos dividir dependiendo del origen del problema. En el sistema nervioso central, pues cuando hay traumas, SB, meningitis, encefalitis, a nivel pulmonar, pero ya cuando hay causas pulmonares de SIAD son paraneoplásicas, como la tuberculosis, neoplasias, los cánceres de células pequeñas, que es el cáncer de células pequeñas o microcítico del pulmón, es uno de los cánceres que más síndromes paraneoplásicos da. El SIAD es uno, puede dar hipercalcemia, puede dar Cushing, todas estas cosas, ¿ok? Algunos fármacos, casualmente ahorita en la consulta, acabo de ver una paciente que usa clortalidona. La clortalidona es un diurético
tipo tiacídico. Y uno de los efectos que puede tener, aparte de la natriuresis, es un síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Ok? Puede dar SIAD, los diuréticos. La carbamazepina, que es un anticonvulsivante, también puede darlo. Esto de que clorpropamida y estas cosas ya no salen tanto, algunos antineoplásicos también lo pueden provocar. Y como lo mencionan acá, algunos tumores, el de próstata, páncreas, leucemias, tumores renales y colon pueden provocarlo, pero como un mecanismo paraneoplásico. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de SIAD? Pues son estos que están acá. Ok, un sodio plasmático bajo, por debajo de 135, junto con una osmolaridad plasmática baja también, menor de 280. Y que el paciente esté normovolémico. ¿Cómo usted sabe que un paciente está normovolémico o no? Pues no está seco, no está taquicárdico, las mucosas no están secas, no tiene el signo del lienzo positivo, ¿verdad? Cuando no tiene siendo un signo de Bocus, no tiene hipotensión ortostática, ¿verdad? Entonces, estos pacientes normovolémicos, pero que le hacemos electrolitos en orina y el sodio urinario está por arriba de 40 y la orina está muy concentrada por arriba de 100, pues muy probablemente estamos frente a un SIAD. ¿Cuál es la causa del SIAD? Entonces, eso sería nuestra labor como médicos, ir descartando algunas causas que lo provoquen. Esta imagen de ahí es una copia del Washington, donde está el algoritmo pues, del abordaje de la hiponatremia, dependiendo pues de la osmolaridad y el volumen intravascular. Entonces también tenemos la otra contraparte, que es la diabetes insípida. En el SIAD se producía mucho. En la diabetes insípida se produce y no hace efecto a nivel renal, o no se produce y no hace efecto en ningún lado. Entonces, debido a este enunciado que acabo de mencionar, puede haber diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. Entonces, cuando la diabetes es central, es cuando hay algún tumor, enfermedades granulomatosas infiltrantes y apoplejías. Hay unas causas también que son de que después los neurocirujanos han hecho resección de tumores hipofisiarios que se llevan la hipófisis. Bueno, en esos casos también puede haber una diabetes insípida central. Lamentablemente, pues la hipófisis es tan pequeña y todas las células están ahí acumuladas en la encía turca que cuando se van a llevar un tumor, pues lamentablemente las otras también se ven afectadas por isquemia o por efecto mecánico y esto. Entonces, también existe la diabetes insípida nefrogénica, que se produce normalmente la ADH allá arriba, pero cuando pasa por el riñón no tiene efecto, no estimula los receptores. Y pues pueden haber causas tanto hereditarias como adquiridas, como la anemia de células falciformes, algunas infecciones por el VIH y medicamentos que se utilizan de uso rutinario en el hospital, como la anfotericina B, que se utiliza para tratar a pacientes con VIH que tengan hitoplasmosis, que tengan criptococo y estas cosas, enfermedades oportunistas. Pues el uso de anfotericina puede provocar una diabetes insípida nefrogénica. ¿Okay? El síndrome de Fanconi, algunos tipos de amiloidosis renal y demás. ¿Okay? Entonces, eso hasta ahí, teniendo en cuenta que la hipófisis produce tantas hormonas y estimula tantos órganos a nivel periférico, pues esta parte de la clase reunió a cada una de ellas. De aquí en adelante son las hormonas tiroideas, que ya estuvimos hablando un poquito de esto cuando vimos la introducción a la endocrinología. Entonces, la tiroides es pues esa imagen que ven aquí. Es pequeña, oscila entre 15 y 20 gramos, está situada por debajo de la laringe y a ambos lados y adelante de la tráquea, ¿no? Por delante del cartílago cricoides y tiroides. Y está controlada por la TSH, que se produce ¿a dónde? En la adenohipófisis. Produce tres hormonas, la T3 o la triiodotironina, la T4 o la tiroxina con X y la calcitonina, que la producen las células parafoliculares. Esta imagen de acá abajo de los valores normales, eso no se pregunta, pero para que tengan una idea,
de los rangos y las diferentes unidades de medidas en que viene el perfil tiroideo. La TSH viene en 1000 unidades internacionales. La T4 libre viene en nanogramos y la T4 total viene en microgramos. La mayor, también pregunta de examen, la mayor parte de producción de la tiroides es de T4 o tiroxina con X. Ya solo un 7% es T3 o triotironina. Sin embargo, con el tiempo, casi toda la tiroxina se convierte en triotironina en los tejidos periféricos. Y esto es debido a las desyodasas. Como su palabra lo dice, son enzimas que le quitan un yodo a la T4 y como le quitan un yodo, pues queda en T3. Y esta es la hormona que tiene efecto allá en los receptores. ¿Dónde están los receptores de las hormonas tiroideas? En el núcleo. ¿Ok? Entonces, sus funciones son similares, pero difieren en la rapidez y en la intensidad. La T3 es 4 veces más potente que la T4, pero la duración es más breve. Ya al segundo o tercer día, la T3, una vez secretada, pues no está en la circulación. La T4 sí puede demorar un poco más de tiempo, entre 8 y 10 días. Entonces necesitamos yodo, obviamente, para la formación de hormonas tiroideas. De forma, pues una dieta balanceada, normal de un latinoamericano, se necesitan 50 miligramos de yodo al diario, al año, lo que equivalen pues a 1 miligramo a la semana. Sin embargo, a nivel intestinal y circulatorio, la tiroides solo extrae una quinta parte. Todo el otro se va en la orina o en las heces. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿verdad? Entonces, si siguen el cursor, a ver si se ve el cursor aquí. El cursor, este es la membrana vasolateral de la célula folicular de la tiroides. Aquí viene el yoduro, para recordar la parte de bioquímica. Yoduro, viene un yodo negativo. Entonces hay un sin transportador de sodio-yodo que extrae el yodo de la circulación. Por lo tanto, esta célula capta el yodo y lo pasa a su coloide. ¿Qué hay en el coloide, doctor? Ya yo les había mencionado que hay muchas tirosinas sin X, con S, que son entre sí, cuando se entrelazan muchas tirosina, forma la tiroglobulina, que es esa macromolécula que hay ahí. Es una tiroglobulina grande. Entonces, en esa tiroglobulina es que se le va a ir a pegar el yodo para que se vaya yodando, ¿ok? Entonces, el yodo como tal, en forma de yoduro o reducido, no se le puede pegar a la tiroglobulina. Lo que ocurre aquí es que se oxida. ¿Cómo se oxida el yodo? Mediante la yodur peroxidasa. Eso es una enzima. Y contra esa enzima hay medicamentos que utilizamos en el hospital, que es el metimazol o tapazol, que es un antiyoduro peroxidasa, para tratar los casos de hipertiroidismo. ¿Ok? Entonces, una vez que la yoduro peroxidasa oxidó el yodo, perdió el electrón, quedó en yodo cero, entonces ahí sí se le puede pegar a la molécula de tiroglobulina. Y todos esos puntitos morados que ven ahí son puros yodos. Yodo. Entonces, la célula folicular endocita esa molécula de tiroglobulina yodada y la lisa. O sea, sufre proteólisis. Y esta proteólisis, dependiendo en dónde se cortó la molécula de tiroglobulina, se puede cortar en una porción donde todos los bencenos tengan 2 yodos o en una porción donde solo un benceno tenga un yodo y el de al lado tenga 2. Esto que está aquí. ¿Y por qué es importante esto? Porque si se unen 2 bencenos que tienen 2 yoduros, se forma la T4, o sea, una molécula que tiene 4 yodos. Pero solamente si se une una que tiene 2 con otra que tiene 1, entonces se forma la T3. Esa es la diferencia bioquímica, la cantidad de yodo que tiene en su estructura la hormona. Entonces ahí se forma T3 y T4.
Y luego, mediante este canal, es que se secreta la T3 y la T4 a la circulación. ¿Ok? Entonces, este es un mecanismo fácil, simplón de explicar cómo la célula folicular tiroidea capta yodo, lo transporta, lo oxida, lo pega a la tiroglobulina, lo endocita, lo proteoliza, no sé si así se dice, y los une y los secreta. Pretty. Entonces, esta no es más que las mismas reacciones que le acabo de mencionar, de cómo a partir de la peroxidasa, la tirosina, la monoyodo, diyodo y triyodo, se forma la T4. ¿Cómo se transportan las hormonas tiroideas? Como le mencioné, pues la mayoría de ellas están unidas a proteínas, que es la proteína fijadora de hormona tiroidea. Alguna pequeña parte se transporta con albúmina. Entonces, recordar que las hormonas que están pegadas a sus proteínas transportadoras no tienen efecto, sino que tienen la función de depósito. La hormona que tiene efecto es la que está libre en el plasma. Por eso también se mide T4 libre, ¿verdad? Esta es una imagen que explica cómo pues la T4 sufre deyodación en los tejidos periféricos debido a la desyodasas. Recordar que la que tiene efecto es la T3 en los receptores que están adentro del núcleo. Entonces, estas cosas que ustedes ven aquí, de 1 es la deyodasa tipo 1. La deyodasa tipo 1 se encuentra en el hígado, en los riñones y en los músculos, ¿verdad? La deyodasa tipo 2 se encuentra en el mismo tejido tiroideo y se encuentra en el hipotálamo. Recordar que el hipotálamo allá tiene sensores de T3 y T4 para aumentar o disminuir la secreción de TRH. Esto recordando aquí la parte de la contrarregulación negativa. Entonces, la D1, que se encuentra en los órganos que ya les mencioné, desyoda la T4 a T3. La D2 hace lo mismo, pero la desyodasa tipo 3 acá se encarga de transformar la T4 en T3 reversa. ¿Qué es eso? Doctor, usted no había mencionado la T3 reversa. ¿Qué es eso? Bueno, la T3 reversa es un tipo de T3 que no tiene función. ¿Y para qué eso hace? ¿Para qué hace esta reacción el cuerpo? Pues, como les mencioné que la T4 y las hormonas tiroideas son las hormonas del metabolismo que aumentan el gasto cardíaco, el crecimiento, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración, el número de mitocondrias y todo eso. Imagínense que eso pase cuando un paciente tiene un estrés o una enfermedad crítica aguda, un shock séptico, un stroke, un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca, y el paciente tiene todo esto aumentado. Obviamente va a empeorar. Entonces el cuerpo es sabio y lo que hace es que en vez de dejar una T3 libre tan efectiva, tan potente, la convierte en T3 reversa. Y lo reverso significa, y por eso yo les hablaba ahorita del benceno y la vaina, es muy importante este yodo que está aquí, esta es la T3 normal. Miren cómo está el benceno lateral. Tiene el yodo aquí. Pero en la T3 reversa, miren lo que pasa con el yodo del benceno central. No lo tiene. Y se lo pasó fue al de acá. Tan solo con ese cambio de yodo que está en el benceno central para el yodo que está en el benceno lateral, ya la hormona tiroidea no tiene efecto. Y por lo tanto, esta se llama T3 reversa. Y esto se habla en el síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Ok? Esto es lo que aumenta. La T3 reversa también es pregunta de examen. Y aquí ya estábamos, ¿no? Hablando de, esta imagen explica casi todo lo que hemos hablado de las hormonas tiroideas. Entonces también hay enfermedades por el exceso o disminución en la función de la hormona tiroidea. Tenemos el hipertiroidismo primario. Cuando hablamos de primario o secundario, así mismo cuando estábamos hablando de diabetes central, diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, hablamos de dónde está el problema. Si estamos hablando que hay un hipertiroidismo primario, ¿dónde está el problema? Está en la tiroides.
La hiperproducción de hormona está en la tiroides, en el órgano que produce la hormona, ¿verdad? Entonces, si yo hablaría de hipertiroidismo secundario, ¿dónde creen que estaría el problema? Si yo digo que hay hipertiroidismo secundario, ¿dónde está el problema? En el eje. Colegas, En la hipófisis. en la hipófisis, exactamente. Se está produciendo mucha TSH y esa TSH entonces aumenta la captación de yodo, tiroglobulina y todas esas vainas y estimula la producción de T3 y T4. Entonces, la principal causa o las principales causas de hipertiroidismo primario son estas que están acá. La enfermedad de Graves, que es la causa más común. ¿Cuál es la principal causa de hipertiroidismo a nivel mundial? La enfermedad de Graves, que no es más que una enfermedad autoinmunitaria donde hay globulinas que estimulan el receptor de la TSH en la tiroides. Hay unos anticuerpos por ahí que son globulinas circulando y cuando pasan por el receptor de la TSH lo estimulan. Y por este estímulo entonces empiezan toda la batería, ¿no? La segunda causa de hipertiroidismo pues es el bocio multinodular tóxico. También tenemos las tiroiditis, ¿verdad? Las tiroiditis agudas, posvirales, posinfecciosas, postraumáticas, por fármacos, por radiación. Pues aquí pueden también haber algo de hipertiroidismo. Un solo nódulo tóxico, ¿verdad? Hay un nódulo hiperfuncionante, puede también provocar hipertiroidismo. Y el exceso de levotiroxina, cuando los pacientes están pasados en levotiroxina. No, que el doctor me mandó de 50 microgramos, pero me estoy tomando la del seguro. Y la del seguro es de 100 y se la toma entera. Entonces, muy probablemente por el mismo efecto de tanta pastilla, también los pacientes pueden andar por ahí eléctricos, taquicárdicos, con exoftalmo, intranquilidad, opresión en el pecho, diarrea. Y aquí le estoy mencionando cuáles son los signos y síntomas de hipertiroidismo. ¿Ok? Aquí solamente dos temas. El hipertiroidismo es cuando la glándula tiroidea produce mucha hormona tiroidea, pero la tirotoxicosis puede ser por una tiroiditis, puede ser por exceso de hormona tiroidea o cuando las concentraciones circulantes son muy altas debido a otro efecto hormonal. O sea que no es lo mismo hipertiroidismo que tirotoxicosis. El hipertiroidismo es cuando la glándula produce mucho, pero yo puedo tener una tirotoxicosis porque estoy tomando mucha levotiroxina y no es hipertiroidismo. ¿Ok? Son conceptos diferentes. Doctor, la levotiroxina se le receta a pacientes con hipotiroidismo. Con hipotiroidismo, exacto. Entonces vamos a decir que ese sería como el efecto adverso del tratamiento del hipotiroidismo, cuando el paciente toma mucha. No, que tiene tiroiditis Hashimoto, tiene la TSH alta, T4 libre bajita en 0 punto algo. El doctor le recetó levotiroxina, pero la paciente está tomando mucho. Entonces ahí se va al extremo. Tiene una tirotoxicosis por pastilla. Este es el tratamiento, esto no lo vamos a mencionar, esto lo darían más para allá en quinto año en endocrinología. La tormenta tiroidea, hemos tenido varias tormentas tiroideas, yo tuve de residente y también ahora de funcionario, que es un cuadro aparatoso, ¿verdad? Que los pacientes pueden quedar en falla cardíaca, en hepatopatías, en delirium, pueden hacer este infarto. La que yo vi, la primera que yo vi, fue una muchacha de 26 años, posparto, que tuvo una tiroiditis posparto y se infartó. 200 de frecuencia cardíaca por allá, falla cardíaca, bilirrubinas altas, ya esa liberación excesiva de hormona tiroidea y como aumenta todo, gasto cardíaco, frecuencia respiratoria, nivel de mitocondria, la energía, todo eso se va quemando, los pacientes caen en falla. ¿Ok? Entonces, aquí en tratamiento es en cuidados intensivos, hidratación, corticoides, antitiroideos. También podemos utilizar soluciones yodadas para el efecto Wall-Jacob, ¿verdad? En estos pacientes, pero la mortalidad es alta cuando aparece. Y el hipotiroidismo, que es la parte contraria. Igual, cuando hay hipotiroidismo,
primario, ¿dónde está el problema? En la tiroides. En la tiroides. Cuando hay hipotiroidismo secundario, el problema está en la hipófisis, que es que no se produce TSH, y si no hay TSH, pues tampoco estimula la tiroides. Entonces, una de las principales causas a nivel mundial de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, ¿verdad? Que es un trastorno autoinmunitario. Entonces, también preguntas de examen. Principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial, tiroiditis de Hashimoto. Otras causas, pues también tenemos el bocio coloide endémico, postiroiditis. Hay un tema importante cuando hablamos de las tiroiditis, ya que tienen dos fases. Cuando hay una infección, ¿verdad? O una respuesta autoinmunitaria aguda de la tiroides, todas las hormonas que estaban ahí formadas se liberan. Hay una liberación de las ya formadas y da tiroiditis. Pero como eso está inflamado, ¿qué pasa? Que llega a un punto donde ya toda la hormona formada no hay más para liberar. Y viene entonces la contraparte, que es el hipotiroidismo. Entonces, que la tiroiditis tiene dos fases, la fase de hipertiroidismo y la fase de hipotiroidismo. También cuando nos pasamos en pollo tratando el hipertiroidismo, y eso también pasa. No, que la paciente de 35 años tiene una enfermedad de Graves, tiene un hipertiroidismo. Vamos a recetarle, vamos a recetarle tapazol. No, que le recetamos 3 pastillas en la mañana, 2 pastillas al mediodía y 2 pastillas en la noche. Y a los 2 meses la paciente viene abotagada, ronca, sodio en 130 y la piel seca. Nos pasamos en pollo. También esa puede ser una causa de que el paciente esté hipotiroideo. Lo mismo pasa como la compañera dijo ahorita, la tirotoxicosis que da cuando nos pasamos, entonces en hormona tiroidea. Y también posquirúrgico, los pacientes que han operado de bocio o de cáncer de tiroides, le sacan la tiroides, obviamente van a quedar hipotiroideos. Y también en algunas situaciones de irradiación, ¿verdad? Un ejemplo, un tumor maligno de cabeza y cuello o de glándulas salivales, parótida, de esófago, ¿verdad? Que usan radioterapia, ahí se puede quemar la, la tiroides y quede con hipotiroidismo, ¿no? Son varios conceptos acá. Los signos y síntomas del hipotiroidismo, pues intolerancia al calor, la debilidad, astenia, un 25 a 30% aumentan de peso, somnolencia, como yo ando ahorita, ¿no? Debilidad, náuseas, estreñimiento, reducción de la libido, disminución de la fertilidad, piel áspera y fría, hinchada, todo eso. El coma mixedematoso, también he tenido coma mixedematoso yo, que es una complicación potencialmente mortal, pues en donde hay un hipotiroidismo tan pronunciado, ¿verdad? Que los pacientes caen en bradicardia, falla cardíaca, hipotensión, hacen encefalopatía y todo por esa de todo, o sea, todo se va a lo hipometabólico. Y literal, se ven así como la imagen que coloqué acá. Yo tuve recientemente una paciente americana hospitalizada, llegó encefalopática, bradicardia con 70-30 de presión, 114 de sodio, con TSH mayor de 100 y lamentablemente la señora falleció. Era una señora operada de tiroides, no tenía que tomar suplementación y no la estaba tomando. Entonces, eso es un coma mixedematoso. Esto de acá, el síndrome del enfermo tiroideo o enfermedad no tiroidea, era cuando les mencioné de la T3 reversa, ¿verdad? Que en estas situaciones, pues el cuerpo es sabio para no autogastarse, por decirlo así, a sí mismo. Entonces, para tratar esto, pues hay que tratar la enfermedad
de base. Si es una sepsis, puedes tratar la sepsis. Si es un infarto, igual, el stroke, la falla cardíaca, para que el eje mejore. Y el hipotiroidismo subclínico, si ustedes me dicen que en mi práctica, ¿qué más veo? Si hipotiroidismo primario como tal o hipotiroidismo subclínico, pues veo más hipotiroidismo subclínico que otra cosa. ¿Por qué el subclínico? Pues aquí la T4 es normal, pero la TSH está un poquito elevada. ¿Ok? ¿Pero por qué pasa eso? Pues por estos conceptos bioquímicos hablamos de subclínico, o sea, no está florido. TSH alta con T4 baja es un hipotiroidismo primario hasta que se demuestre lo contrario. Pero cuando todavía la T4 y la T3 están normales y la TSH está un poquito algo alto, algo está pasando, pero que todavía bioquímicamente no lo vemos o clínicamente en el paciente todavía no lo estamos viendo. Y puede ser los inicios, ¿verdad? De una tiroiditis Hashimoto, puede ser los inicios también de alguien que está presentando déficit de ingesta de yodo o estas cosas. Y que si lo seguimos en el tiempo, ¿verdad? Esos pacientes se van a convertir en hipotiroidismos clínicos o hipotiroidismo primario, ¿ok? Entonces, se trata, pues claro que se trata dependiendo de los factores de riesgo del paciente, de la edad del paciente. Hay algunas vertientes que dicen que si el paciente tiene mayor de 80 años y no tiene la TSH por arriba de 10, ¿verdad? No se le trata. Si tiene entre 70 y 80 y tiene la TSH entre 7 y 10, se trataría, y si tiene menos de eso hay que ver anticuerpos. O sea, tendríamos que hablar solo una clase de hipotiroidismo clínico, pero para que sepan que es ese paciente que tiene la T4 y la T3 normal, pero que la TSH está un poquito elevada. Eso es hipotiroidismo subclínico y que se va a tratar dependiendo de la edad del paciente, las comorbilidades y los síntomas. ¿Por qué? Porque bien puede ser hipotiroidismo subclínico, pero un paciente de 70 años con una TSH en 8 puede tener debilidad y cansancio fácil y pérdida de la memoria. O sea que ese paciente deberíamos tratarlo también. ¿Ok? Y Doctor, disculpe, tengo una pregunta. cuéntame. Cuando dice que es subclínico se refiere, pues, por ejemplo, la TSH está aumentada, pero la tiroides no está produciendo más T4, T3. Está O sea, normal. como que no reacciona la TSH. Exacto, está normal. No produce más. Se sigue ahí quedando en el valor normal para ella, sabiendo que acá a nivel central el hipotálamo y la adenohipófisis está sensando que periféricamente hace falta más. No sé por qué no me está llegando la T4, mis órganos necesitan más T4, mi gasto energético basal necesita más hormona tiroidea, pero la tiroides Se no le consider- responde con un exceso. se consideraría entonces un hipotiroidismo primario, el inicio de uno. Exacto, puede ser el inicio de un hipotiroidismo primario. Por eso que lo seguimos en el tiempo. Yo a un paciente que viene así, yo le hago unas pruebas tiroideas a los 3, a los 6, a los 9 y al año. Si eso va Ok. aumentando, ponte que, vamos a decir que tiene 50 años, tiene la T4 en 1 y la TSH la tiene en 6. Y a los 3 meses tiene 6.8 y a los 6 meses tiene 7. Ese paciente va para un hipotiroidismo y a ese Oh, paciente hay que suplementarlo. ok, Sí, gracias. sí, así mismo. Y este cuadrito de acá no es más que la interpretación de un perfil tiroideo. Yo me acuerdo que cuando el doctor Héctor Caballero me daba clase, me puso una vez en un examen un cuadrito de esto para poner las rayitas para arriba o para abajo. Entonces, en hipotiroidismo primario, ¿cómo está la TSH? Aumentada. No, Sí, aumentada. aumentada. Ok. Hipotiroidismo, TSH aumentada. Y T4 y T3 baja. ¿Cómo está el eje tiroideo en un hipertiroidismo primario? ¿Cómo está la TSH en un hipertiroidismo primario? Elevada, Elevada. Y la T4 y la T3 disminuida. disminuida, Exacto. En el hipotiroidismo subclínico que le mencioné, TSH elevada.
¿Y T3 y T4? Normales. Normales. Ok. ¿Y en el síndrome del eutiroideo enfermo? ¿Cómo está la T3 reversa? Creo que aumentada. Aumentada, exactamente, por los mecanismos que ya le expliqué, que es una forma de eh, guardarse del cuerpo las energías, ¿no? Y no gastarlas. Entonces, muy famosos los efectos Wall-Jacob y el efecto Joe-Basedow, que no es más que la respuesta de la tiroides frente a un exceso de yodo, ¿verdad? El efecto Wall-Jacob es ese hipotiroidismo que ocurre después de un exceso de yodo. Dirán, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, las células y los receptores se saturan. Hay tanto yodo que se bloquean y no captan más y quedan bloqueados. Entonces produce... Ah, dale, ya sigo. Los receptores quedan bloqueados y no se produce más hormona tiroidea dentro de los próximos 4 a 6 semanas, ¿verdad? Bueno, acá dice 2 a 4 semanas, yo he visto que puede pasar hasta un mes y medio. Esto es lo que puede ocurrir en una tiroides sana, una tiroides que no le hace falta yodo, que tiene su captación diaria o semanal de yodo normal, ¿verdad? Lo que puede pasarnos a cualquiera de ustedes o a mí, un ejemplo. Pero ¿qué pasa con aquel paciente que tiene un hipotiroidismo o tiene un bocio o algo, ¿verdad? Un hipotiroidismo. Le dan un exceso de yodo y como esas células están tan sedientas de yodo, produce el efecto Joe-Basedow. Entonces, esos pacientes empiezan a producir hormona tiroidea hasta crear un hipertiroidismo. Dirán ustedes, ¿y a quién le andan dando yodo por ahí? Pues los contrastes yodados para las tomografías, pues tienen este ion en su estructura y puede provocar un efecto Joe-Basedow, ¿ok? O también el efecto Wall-Jacob. Hay algunos, ya no salen tantos como habían unos expectorantes antes que tenían bastante yodo en su estructura, algunas duchas vaginales y algunos alimentos de estos de los chinos que utilizan unas algas, no son estas normales que utilizan para los sushis, son otras con alto contenido de yodo que también pueden provocar este efecto. ¿Okay? Entonces, Wall-Jacob es un hipotiroidismo transitorio en pacientes con función tiroidea normal y efecto Joe-Basedow es el hipertiroidismo transitorio en aquellos pacientes que tenían un déficit de yodo previamente. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, esos efectos se curan solos después de un rato, se Algunos, regula. el efecto Joe-Basedow necesita tratamiento, necesita antitiroideos. El efecto Wall-Jacob la mayoría de las veces resuelve solito. O sea, no hay un hipotiroidismo tan profundo con este efecto, pues. Pero sí el hipertiroidismo que pasa con el Joe-Basedow. Lo que le mencionaba ahorita de la tormenta tiroidea, de darle compuestos yodados al paciente, es con ese efecto, para tratar el efecto Wall-Jacob, para saturar esos receptores para que no capten más yodo. Solo que, ¿cómo le menciono? Ese tipo de tratamiento es más a largo plazo, pues. No es que funciona de una vez como dándole propranolol al paciente, dándole un corticoide, dándole un propio piracilo para los hipertiroidismos, ¿no? Entonces, sí, yo no le quise hablar mucho de fármaco porque, imagínate, está hablando de fisiología y estoy metiendo la fisiopatología también, es un poquito tedioso, son bastantes conceptos acá. Pero si, como les mencioné, como empecé hablando el primer día, ¿no? Si uno conoce lo ideal, lo correcto, lo normal en un sistema, ya va a saber
eh, describir las patologías otras. Entonces, ¿qué está aquí?
Ok, disculpen. Estas diapositivas solo son como 10. Es un poquito de paratiroides, calcio y vitamina D. La paratiroides, para lo que hemos leído un poquito más allá, en todos los artículos siempre sale la glándula olvidada, la glándula olvidada. Pues muy poco le toman importancia a esto, pero definitivamente no solo es calcio y no solo es fósforo. La paratiroides también tiene un eje. Tiene que ver con la piel, tiene que ver con el riñón, tiene que ver con el intestino. ¿Ok? Entonces es muy importante mencionarlo. Y sin solo hablando de paratiroides, no podemos tampoco dejar de lado el calcio y tampoco la vitamina D, que como lo mencioné, pues es una hormona, la vitamina D, que viene del colesterol. Entonces, para hablar del metabolismo mineral óseo, tenemos que hablar de varias hormonas que intervienen en este eje. La PTH, o hormona paratiroidea, la 1,25 hidroxivitamina D o calcitriol, apenas en estos nombres, que también son preguntas de examen. Eso me lo preguntaba el doctor Rolando Caballero, pero allá en quinto año. Y el factor de crecimiento fibroelástico tipo 23 es importante también, aunque no, yo cuando lo vi en la residencia nunca lo había escuchado, pero se lo menciono a ustedes acá ahora y van a ver más adelante cómo funciona y qué papel tiene en la regulación del calcio y fósforo. Entonces, estas tres hormonas importantísimas cuando hablamos del metabolismo mineral óseo. Entonces, para hablar del calcio, ¿dónde está la mayoría del calcio? La mayoría del calcio, el 99%, está pegado a los huesos en forma de hidroxiapatita de calcio. Solo 1% está en el espacio extracelular, que la mitad está pegado a la albúmina y la otra parte está como calcio iónico libre. Los dos calcios los podemos medir en las instituciones. Si te mandan unos electrolitos, ahí marcan sodio, potasio, calcio, magnesio, ahí sale el calcio. Ese calcio que sale es el calcio total, ¿verdad? Pero en una gasometría venosa o arterial también podemos medir el calcio. ¿Okay? Si alguna vez han logrado ver una gasometría donde para ver equilibrio ácido-base, cetoacidosis, bicarbonato, PCO2 y eso, ahí también sale el calcio iónico, ¿ok? En las gasometrías. Y el fosfato, el 85% está en el hueso, un 5 a 10% está de forma inorgánica en los espacios extracelulares e intracelulares, y un 10% está unido a proteínas del plasma. Recordar que el fósforo está en forma de ATP, de fosfato, está en los fosfolípidos, están en algunas enzimas que lo utilizan también, o sea que no solo está en el hueso, también forman parte de enzimas, de ATP y de fosfolípidos. La vitamina D es una vitamina liposoluble, viene del colesterol, especialmente del 7 de hidrocolesterol, que en la epidermis, ¿verdad? Debido a las ondas de luz ultravioleta, especialmente las que tienen una longitud de onda entre 295 y 300 nanómetros, pues este 7 de hidrocolesterol es fotosensible y se convierte en previtamina D3, donde aparece por primera vez la vitamina D3 o la previtamina D3 en la epidermis. Y esto lo hace debido a ¿qué? A la luz ultravioleta en una longitud de onda de 295 a 300 nanómetros. Entonces, esta es la previtamina D3. Entonces, este metabolito, ¿qué hace? Pasa por el hígado. El hígado tiene unas enzimas que se encargan de hidroxilar esta previtamina D3. ¿Cuál es esa enzima? Pregunta de examen. La 25-hidroxilasa. ¿Qué les dije yo al principio? Todas esas enzimas tienen un número y tienen un prefijo que le indica qué es lo que hace. Si dice hidroxilasa,
Quiere decir que esa enzima lo que hace es pegar hidroxilos OH, ¿verdad? ¿Y en qué posición lo hace? Lo hace en la posición 25. Entonces, en el carbono 25 de la vitamina D3 se le pega un OH y se forma la 25 hidroxi vitamina D3, que es un metabolito inactivo. Voy a enseñar. No sé cómo se cambia esta vaina. Bueno, esta vaina que ven aquí es una cápsula de 25 hidroxivitamina D3. Se llama hidroferol. Y vienen esas concentraciones de 0.266 miligramos. O sea que la gente es tan inventora que para los pacientes que sufren de problemas renales o para aquellos pacientes que son hepatópatas o para aquellos que no tienen paratiroides por cirugía o por radiación o por sea lo que sea, o que tienen deficiencias tan graves de 25 vitamina D3 en el cuerpo, hay esta forma inactiva de vitamina que se absorbe rápido y actúa de una manera mucho más efectiva que las pinches D3 que venden por ahí. Entonces, me acordé, tenía una muestra ahorita aquí en el consultorio y se la quise enseñar. Esto es 25 vitamina D3, para que sepan, que es la que se forma en el hígado. Entonces, luego de que en el hígado ocurre la 25 hidroxilación y se forma la 25 hidroxivitamina D3, pasa por el riñón. ¿Y qué pasa en el riñón? Pues en el riñón, las células del túbulo proximal producen otra enzima, que esa es la 1-hidroxilasa. ¿Qué quiere decir entonces la 1-hidroxilasa? Que en el carbono 1, esa enzima que se produce en el riñón le pega otro hidroxilo. Entonces se forma el metabolito activo de la vitamina D3, que en pregunta de examen, ¿cuál es? Es la 1,25 dihidroxivitamina D3, que es lo mismo que calcitriol, ¿verdad? Son sinónimos. Calcitriol y 1,25 hidroxivitamina D3 es lo mismo. ¿Okay? Entonces estas son las fases o los procesos que ocurren en la formación de vitamina D3 activa. ¿Cuál es la fuente principal de vitamina D3 en el cuerpo? Pues la exposición solar. Como ya le mencioné, el 7-dihidrocolesterol se transforma en 25-hidroxivitamina D3 o calcidiol, que tiene una vida media de más o menos 2 a 3 semanas. Luego, en el riñón, como les mencioné, la 1,25 hidroxivitamina D3, pero tiene una vida media más corta. Solamente tiene una vida media entre 6 a 8 horas. ¿Quién regula la 1-alfa hidroxilasa? Pues la regula la PTH. Y ahorita vamos a ver cómo la PTH tiene sus funciones a nivel óseo y a nivel renal. Entonces, las paratiroides son esas lentejitas que ven ahí. Dice que en la mayoría de las personas solo son 4, pero existe una cuarta parte de la población donde pueden ser supernumerarias, que hayan 6, que hayan 8, que sean varias, ¿no? Se ubican por la parte de atrás de la tiroides y están bien irrigadas, como lo ven en la imagen. Tienen ramas de la misma carótida interna, de las ramas también bien de las tiroideas, que le dan su irrigación. ¿Qué hacen las paratiroides? Pues producir PTH. Entonces, la PTH es una hormona proteica, viene de los aminoácidos, tiene 84 aminoácidos, ¿verdad? Y una vez se sintetiza, se guarda en vesículas. Lo mismo que le pasa a la insulina. ¿Se acuerdan cuando le puse la imagen? Bueno, lo mismo pasa acá.
Y el principal regulador de la secreción de la PTH, ¿cuál es? Es el calcio iónico, ¿verdad? Es el calcio iónico el principal regulador de la secreción de PTH. Y lo vamos a ver en una imagen acá. Esto parece algo, ¿cómo le menciono? Paradójico. La célula paratiroidea responde al nivel del calcio iónico mediante el receptor sensible a calcio, que es el CARS. Bueno, acá lo puse RSK, que es el receptor sensible a calcio que están en la superficie de la célula. Son estos que están aquí. Esos. Ese es el receptor de calcio. ¿Qué pasa? Cuando el calcio iónico disminuye, los receptores se inactivan. Lo que pudiéramos o pensaríamos que normalmente pase es que si el calcio iónico disminuye, se activa los receptores para que produzcan PTH. No, ese receptor de calcio se inactiva. Y esa inactivación del receptor entonces da lugar a segundos mensajeros intracelulares para promover entonces la secreción de PTH y la liberación del mismo. Al contrario pasa lo mismo que por eso le mencionaba, que parece paradójico. Cuando el calcio iónico aumenta, entonces se activan los receptores y da lugar entonces una disminución en la producción de PTH. Esto es lo que pasa acá. Miren, llega el calcio, está el receptor sensible al calcio, vamos a decir que en presencia de hipocalcemia, se inactivan los receptores y se traducen unas proteínas adentro del citoplasma de la célula y en el núcleo se transcriben genes, se produce ARN mensajero, van a los ribosomas y se produce entonces ese péptido de 84 aminoácidos, que es el que está aquí, ¿ve? 84 aminoácidos. Se libera en forma de vesículas y se une a la membrana fosfolipídica de la célula y se libera a la circulación. Entonces, esa PTH va a tener varias funciones. Va a tener funciones a nivel renal, a nivel óseo y una función indirecta a nivel intestinal. ¿Qué pasa a nivel renal? Bueno, estimula la reabsorción de calcio en el túbulo distal y también en el túbulo colector. Esto lo hace a través de los canales epiteliales de calcio y el cotransportador de sodio-calcio. También eso lo hace con respecto al calcio. ¿Qué hace la PTH? Absorbe calcio a nivel distal y colector. Pero a nivel proximal disminuye la reabsorción de fósforo. Por lo tanto, la PTH produce fosfaturia. Y además aumenta la producción de alfa hidroxilasa. ¿Y qué les mencioné yo que era la alfa hidroxilasa? Es esa enzima que se encarga de 1-alfa hidroxilar la 25-hidroxivitamina D3 para formar la parte activa de la vitamina D3. O sea que tiene varias funciones a nivel renal la PTH. Absorbo calcio, orino fósforo y transformo a la forma activa la vitamina D3. A nivel óseo, la PTH tiene un efecto indirecto, ¿verdad? Ya que los osteoclastos como tal no tienen receptores de PTH. Entonces lo que hace la PTH es que actúa sobre el osteoblasto, que esa es la célula formadora de hueso, acuérdense, el osteoclasto es el que se lo come, induciendo la liberación de unos ligandos que son los ligandos RANK y el factor estimulante de colonias de osteoblastos. Por lo tanto, también disminuye la producción de osteoprotegerina. Al final, después de todo este embrollo, ¿qué es lo que pasa? Pues estimula la conversión del precursor de osteoclasto en osteoclastos activos, que son los responsables de la resorción ósea en la matriz ósea, valga la redundancia. Quiere decir que mediante un mecanismo por fuera del osteoclasto, la PTH logra activarlo para que el osteoclasto coma algo de hueso y aumente el calcio extracelular. ¿Okay? Recordar que la PTH quiere aumentar un poquito el calcio, entonces lo hace a través de la reabsorción renal
y también de la remoción, por decirlo de alguna manera, en el hueso. ¿Ok? Entonces, esto es una forma indirecta. Y también de una forma indirecta, la PTH a nivel intestinal aumenta la reabsorción de calcio, pero esto lo hace solo que lo hace a través de la vitamina D. ¿Okay? No es la PTH como tal, solo a través de la vitamina D. Entonces, esto aquí, esta imagen de la izquierda muestra el calcio que va en las, vamos a decir, en el bolo alimenticio cuando se están formando las heces, ¿verdad? Ese calcio de ahí hay un transportador que se llama el TRPV6. Bueno, ese transportador es estimulado tanto por la PTH así como la vitamina D. Estimula este receptor de aquí. Voy a poner el cursor de nuevo. Ese transportador de ahí lo activa la vitamina D y lo activa la PTH también. ¿Qué quiere decir? Que el calcio que vaya en el bolo alimenticio, en el contenido intestinal, es más permeable por el enterocito para que este taxi, yo lo llamo así, la calvindina, agarra el calcio y lo pasa de la membrana vasoluminal a la vasolateral y la exporte hacia la circulación sanguínea. ¿Okay? Esto no se da en ausencia de vitamina D. ¿Ok? Muy importante. Entonces, esta imagen de aquí, sacada de un artículo que les voy a pasar, es cortito, muestra todos los efectos de la PTH en los diferentes órganos y sistemas. Muestra la del riñón que le mencioné, ¿verdad? Aumenta la secreción sí, la excreción de fósforo, aumenta la reabsorción de calcio y también aumenta la producción de la enzima 1-alfa hidroxilasa. A nivel intestinal, aumenta la reabsorción de calcio y fósforo, ¿verdad? Por un mecanismo indirecto a través de la vitamina D. Y a nivel óseo, aumenta un poquito el calcio debido a la reabsorción que estimula indirectamente la PTH sobre el osteoclasto. Esos son los efectos así someros. Entonces la vitamina D, ¿qué hace en el intestino? Les mencioné, pues absorbe calcio, pero en contraparte de lo que pasa en el riñón con el fósforo, que es que se orina, en el intestino se absorbe fósforo. ¿Ok? En el riñón aumenta la reabsorción de calcio también, tanto a nivel colector como a nivel distal. En el hueso aumenta la osteocalcina, que esa osteocalcina estimula entonces los osteoblastos para mayor producción de hueso fuerte como tal. Y en las células paratiroideas, como ya que vamos a decir que fue uno de los efectos más distales que hizo la PTH, entonces la vitamina D3 le dice allá arriba a la célula de la glándula paratiroidea y que ella aguanta, no produzca tanta PTH porque entonces nos vamos al extremo. O sea que también forma parte de un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, esta imagen de aquí, aparte de hablar de hueso y riñón, también
explica de cómo la vitamina D, por eso es llamada una hormona, actúa tanto a nivel genómico como no genómico. ¿Qué quiere decir? Esta imagen de aquí, no sé si el cursor sale, otro cursor. Este es un macrófago. ¿Qué son los macrófagos? Pues son células que intervienen en la inmunidad, ¿verdad? Entonces, el macrófago tiene receptores de vitamina D, imagínense. Y esos receptores de vitamina D son tan importantes para que a nivel del núcleo de esta célula blanca, de este macrófago, produzca más receptores tipo TOL. Y esos receptores tipo TOL, no sé si ustedes han escuchado, bueno, todavía no han dado inmuno, pero cuando den inmuno, van a ver que son importantes porque esos receptores se encargan de identificar o captar algunas moléculas dañinas, como son los lipopolisacáridos de las bacterias o algunas otras partículas nocivas del cuerpo, y estos receptores los captan para desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Entonces, el macrófago es también una célula presentadora de antígeno. Y si no capta ese antígeno, que es el lipopolisacárido, a través de su receptor, ¿cómo van a poder entonces los linfocitos B producir inmunoglobulinas? O sea que imagínate lo importante que es la vitamina D hasta este nivel eh, genómico y hasta este nivel inmunitario. ¿Ok? Entonces, para que vean esta parte acá. También es importante, ya que, como lo menciona acá, este dice que es una célula X, puede ser una célula prostática o una célula de colon. La vitamina D también tiene sus receptores y disminuye esa proliferación anormal y descontrolada en la división celular. Por lo tanto, podemos decir que es hasta anticancerígena. Pues. Recordar que estas mutaciones que dan respuestas anómalas y exageradas de mitosis en estas glándulas se transforman al final en cáncer. O sea que la vitamina D a ese nivel también regula la proliferación celular. ¿Ok? Y ya para ir terminando esta parte de la última hormona que nos hacía falta o de esta sustancia es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 23, que ¿dónde se produce este? Pues se produce en el hueso. ¿Qué hace? Suprime la reabsorción urinaria de fosfato y también suprime la síntesis de vitamina D en el riñón. O sea que también interviene ahí como en la regulación negativa a la producción de tanta vitamina D a nivel renal. Entonces es el principal regulador de metabolismo de fósforo y pues su acción se da a través de los receptores de este factor de crecimiento a nivel renal. ¿Y que necesita? Pues también un correceptor que es el cloto. Por aquí no aparece, pero el receptor es como ese cloto es como un cofactor, es como una coenzima que está ahí a nivel de receptor para que pueda hacer un buen engranaje, como la calvindina que les mencioné ahorita. Básicamente así. Entonces, ¿qué hace este factor de crecimiento fibroblástico tipo 23? Como no puedo formar tanta vitamina D porque me voy al extremo, entonces yo estimulo la producción de otra enzima que va a hidroxilar en otra posición la vitamina D que la forma, así como la T3 reversa. Bueno, en vez de 1,25, forma 24,25. Y esta 24,25 es inactiva. Entonces, por este mecanismo es que evitamos la sobreproducción de vitamina D en el cuerpo, porque la intoxicación por vitamina D es muy poco probable que pase por estos mecanismos. Sí, se han descrito algunos casos de intoxicación por vitamina D y produce hipercalcemia e hiperfosfatemia, pero no es tan común. Entonces, el cuerpo es sabio y utiliza estos mecanismos para evitar la sobreproducción. Y pues esta es una imagen que explica lo mismo, ¿no? La parte del eje paratiroides, riñón, hígado, hueso y algunas patologías ahí por encimita, el hipoparatiroidismo. ¿Cuál es la principal causa de hipoparatiroidismo? Si es una pregunta de examen, ustedes tendrían que responder
que es el trastiroidectomía, cuando le sacan la tiroides y se llevaron ahí mismo las paratiroides. Este puede ser transitorio, pero tenemos a veces una gabela entre 2 a 3 meses cuando para ver si las, las glándulas paratiroideas van a quedar obsoletas por siempre o se reactivan, porque ellas pueden quedar aturdidas. Recordar que cuando, bueno, ustedes todavía no se han metido no han rotado cirugía ni nada de esto, si alguna vez tienen la oportunidad de rotar SOP y esto, verán que cuando sacan la tiroides, tratan de preservar las glándulas paratiroideas, pero cuando son los bocios tan grandes o cuando hay tumores y estas cosas, se traen todo eso. Y los pacientes tienen que quedar tomando altas concentraciones de calcio, 3 tabletas cada 8 horas y tomar formas. Eso bien pretty, pero no se los voy a mencionar. No sé si se los voy a mencionar. Ahorita les enseñé una caja de una pastilla que tiene la 25-hidroxivitamina D3. Pues para que sepan, también hay 1-hidroxivitamina D3. Y esto se le da a los pacientes que no tienen paratiroides. Porque si no tienen PTH, no le pueden decir al riñón que produzca la 1-alfa. O sea que uno se la da ya 1-alfa hidroxilada. La pastilla se llama ETA-alfa y en el seguro hay. Y yo tengo varios pacientes con eso. Entonces, cuando el paciente le arrancan la tiroides y se le llevaron por ahí mismo las paratiroides y no produce en forma activa de vitamina D3, nosotros le damos la 1 hidroxivitamina D3 y esa pasa por el hígado y el hígado ¡pam!, la 25-hidroxila. La enfermedad poliglandular tipo 1 también, cuando hay tanto diabetes tipo 1, anemia perniciosa, adrenalitis, todas esas vainas que pues hay varios órganos afectados inmunológicamente. La paratiroides también no se escapa de tener un trastorno autoinmunitario. Esta cosa por acá ya síndrome ligado al cromosoma X, síndrome de Guillain-Barré, estas cosas son menos frecuentes, pero para que sepan que también puede haber hipoparatiroidismo por agenesia en los arcos branquiales y estas cosas. Y el hiperparatiroidismo, pues la causa más frecuente es la hiperplasia paratiroidea, pero también puede haber hiperparatiroidismo paraneoplásico, donde pues también los cánceres microcíticos de pulmón pueden producir péptidos similares a la PTH, como ese que dice ahí, PTH, péptido relacionado, y hace las mismas funciones que la PTH y se produce hipercalcemia. Entonces, también los carcinomas, es muy poco frecuente los carcinomas de paratiroides que provocan hiperparatiroidismo, y estos son ya más términos crónicos. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo secundario, que cuando hay déficit de vitamina D, las personas pues no toman sol, tienen una dieta vegana o viven en los polos opuestos en los polos del planeta y estas cosas, pues, ¿qué sensa la paratiroides? No hay vitamina, no hay calcio. ¿Y qué tiene que hacer la paratiroides? Producir más PTH. Esto es el secundario. Y el terciario es cuando hay una forma tan crónica de enfermedad renal, ¿verdad? Que donde las células estaban produciendo tanta PTH que ahora se pompearon y están hiperplásicas. Entonces ya son más términos para hablar algo crónico, ¿verdad? Y de igual manera, este es un cuadrito de diagnóstico diferencial de las patologías y cómo estaría el eje. ¿Okay? Entonces, ¿cómo está la PTH en el hipoparatiroidismo primario? Donde el problema está en la paratiroides, pues obviamente va a estar baja. ¿Cómo está el calcio? Si dijimos que la PTH absorbe calcio a nivel renal y a nivel intestinal, pues va a estar bajo. ¿Cómo va a estar el fósforo? Si dijimos que la PTH provoca fosfaturia, pues si no lo orino va a estar alto. ¿Y cómo va a estar la 25-hidroxivitamina D3?
si la PTH dijimos que producía 1-alfa hidroxilasa para producir 1,25 hidroxivitamina D3? Pues va a estar alta, porque no la voy a poder 1-alfa hidroxilar. En el hiperparatiroidismo, la PTH va a estar alta, el calcio va a estar bajo, va a estar alto, el fósforo va a estar bajo y la 25-hidroxivitamina D3 va a estar baja. ¿Por qué? Porque la voy a estar 1-alfa hidroxilando más. Y en el déficit de vitamina D, pues el PTH va a estar alta. Paradójicamente, el calcio va a estar bajo, el fósforo también va a estar bajo porque no se absorbe a nivel intestinal. Recuerden que la PTH, la vitamina D a nivel intestinal también absorbe fosfato y obviamente va a estar baja la 25-hidroxivitamina D3 también. ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí? Solo una, doctor. Cuéntame. En el cuadro que mostró anteriormente, esa forma de vitamina D3 se refiere a la no activada en Sí, el es que hígado. esta es la forma del hígado, pero acuérdate que la forma activa de vitamina D3 es la 1,25. Ah, ok, entonces ahí dice normal o alta en el hipoparatiroidismo porque no se Porque llega a no, activar, pues. porque no se llega a activar, exacto. Hay más de ella circulando porque no la estoy convirtiendo a 1,25. Nada más se queda en la 25. Ok, listo. Sí. Yulisa me ha prestado bastante atención. Los otros compañeros imagino que también no me han preguntado muchas cosas. Yo a veces sueno como un papagayo respondiendo lo mismo, pero a veces en los exámenes pregunto la misma cosa y les va mal. Así que, bueno, cualquier cosa y estamos a la orden. Me hace falta una clase más. Me hace falta la clase de páncreas y suprarrenales. Solamente son 30 diapositivas las de allá. Así que no sé si mañana se las podría dar para ya terminar esto y ustedes en sus clasecitas de neuro en algún momento de mañana. Ya ahorita ya es mucha cosa para decirles eso, que le van a olvidar hasta lo primero que le dije. Así que ahí me pongo de acuerdo con el compañero a ver en qué momento se las doy. ¿Ok? Esa es más cortita. Está bien, doctor. Muchas gracias. Vele, pues, estamos hablando. Chao. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego, doctor.